Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Señorías, nos vemos nuevamente en la obligación de exponer las razones que justifican que este veto interpuesto por el Grupo del Partido Popular al proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones no prospere. Y lo hacemos, créanme, por responsabilidad, porque oponerse con este mecanismo, el del veto, a un proyecto de ley que es fruto del diálogo con los agentes sociales y del consenso político surgido del Pacto de Toledo, demuestra que el Partido Popular es insensible a la realidad de millones de españoles que reclaman unas pensiones justas que den respuesta a ese esfuerzo que han realizado durante toda su vida laboral. Pero a esa indiferencia ya nos tienen acostumbrados, señorías. Solo hace falta ver al cuestionado líder de su partido, el señor Casado, como día sí y día también se ve prisionero de los vaivenes provocados por su incapacidad para articular un proyecto mínimamente sensato para la España real, y no duda en recurrir a la grosería o al insulto cuando, arrastrado por el pánico, intenta poner sordina a la ultraderecha que le acosa tanto dentro de su partido como fuera. Lo que da tristeza es que ustedes lo vitoreen, lo animen y lo aplaudan en la sede de la soberanía popular, ante el asombro y la incredulidad de una inmensa mayoría de españoles y españolas, muchos de los cuales son sus votantes. Eso debe de importarle bien poco. O, como ayer, retrasen la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado, apoyando enmiendas a las que ustedes aquí en esta sede se oponen y critican abiertamente. En fin, ese es su modo de entender la política. Se llama filibusterismo. Por lo tanto, solo esperamos de ustedes mucho ruido, descalificaciones, insultos, en definitiva, crispación. Crispación cuyo único objetivo es evitar que los españoles y las españolas conozcan la buena gestión de un Gobierno progresista, el de Pedro Sánchez, que pone toda la cabeza, toda la razón y todo el corazón en impulsar la prosperidad de nuestro país y en mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. A ustedes, señores de la derecha del Partido Popular, no les importa remar a contracorriente para que España no avance. ¿Se acuerdan de aquello que cuanto peor, mejor? Pues eso. Y un ejemplo claro es este veto, una enmienda a la totalidad que responde exclusivamente a su interés por debilitar el sistema público de pensiones para justificar la puesta en marcha de sus políticas neoliberales de restricciones, de privatizaciones y de recortes. A ustedes, señorías del PP, no les gusta gestionar lo público. Les gusta poner los recursos del bien común en manos del mercado para que éste, sometido a la menor regulación posible, haga y deshaga según sus propias reglas e intereses. Para ustedes eso es lo fácil, pero de lo que se trata es de saber gestionar lo público y de gestionarlo de una manera eficaz y eficiente para no ponerlo en peligro. Definitivamente, no se trata de saquear el Fondo de Reserva de Seguridad Social, la hucha de las pensiones, como hicieron ustedes. Miren, esta es la curva de la felicidad cuando gobierna el PSOE y de la desgracia cuando gobierna el PP. Y dejan la hucha de las pensiones tiritando. Se trata todo lo contrario, de mantenerlo, de sostenerlo para hacer frente a esa nómina actual y futura de las pensiones. Eso que temía la señora Fernández, que sí, que hemos puesto en marcha un mecanismo, el de equidad intergeneracional. No sé si es que usted no se lo ha leído. Y también hemos hecho para llenar la hucha de las pensiones la separación de las fuentes de financiación que garantizan ese fondo de pensiones. Usted no se ha leído la ley. Esa reformilla que usted dice afecta a 9 millones de pensionistas. Esos son los que no le importa a usted. Señorías, precisamente con este proyecto de ley que hoy debatimos es lo que pretendemos, mejorar la vida de los pensionistas y las pensiones de los españoles y de las españolas. ¿Por qué ustedes no? Queremos blindar el sistema público de pensiones para cimentar y afianzar este pilar del Estado de bienestar. ¿Por qué ustedes no? Señorías, este proyecto de ley deroga el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social y el factor de sostenibilidad de la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, que el señor M. Rajoy aprobó sin consenso, de forma unilateral y aplicando el rodillo de su mayoría absoluta. Y díganos, señorías del PP, ¿a esto es a lo que ustedes quieren volver? Miren, no me resisto a decirlo. Tan insostenible era su factor de sostenibilidad que ni siquiera ustedes fueron capaces de aplicarlo. Lo dejaron en stand-by, suspendido desde el 2013 hasta el 2023. ¿Le parecerá poco?
Ese es su inefable patriotismo, que se plasmó en una revalorización de las pensiones de un exiguo 0,25% y es un factor de sostenibilidad que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas. Señorías del PP, ustedes estaban dispuestos a acabar con la ilusión de muchos ciudadanos de vivir de una jubilación digna, con una simple ecuación de primer grado. Cuanto más tiempo vivas, menos cobras. Cuanto más esperanza de vida, menor es tu pensión. Un atraco BOE en mano que podía llegar a suponer una rebaja en la cuantía percibida de casi el 40% en 20 años. Eso es muy sencillo, pero a la vez muy injusto. El Partido Popular, entonces en el Gobierno, no solo ponía en peligro las pensiones a futuro, sino que cuestionaba el propio sistema de la seguridad social. Para ello, no dudaba en invitarnos a suscribir planes privados de pensiones muy atractivos, eso sí, con las consiguientes deducciones, bonificaciones en el IRPF y los rescates de los mismos en un plazo corto de tiempo, a 10 años. Este proyecto de ley que hoy vetan contempla la separación de fuentes y el restablecimiento del equilibrio financiero recogido en la recomendación primera del Pacto de Toledo, que, como ha dicho la señora Fernández, ustedes apoyaron, fortaleciendo la estructura de los ingresos mediante transferencias del Estado. Además, establecer el mecanismo de equidad intergeneracional, un mecanismo que es solidario, que garantiza las futuras pensiones de nuestros pensionistas. Señorías del PP, con este veto no hay duda que ustedes quieren volver a sus glorias pasadas, a su pasado en blanco y negro. Un déjà vu, como les dije en la comisión, pero una auténtica pesadilla. Lo que me asombra, señorías del PP, es que no se avergüencen por anteponer sus intereses partidistas e ideológicos a un proyecto de ley que va a beneficiar a casi 9 millones de pensionistas y que va a revalorizar sus pensiones de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo. Para la tranquilidad de los pensionistas, quiero dejar claro que el Grupo Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez no vamos a permitir que pierdan poder adquisitivo, porque el presidente del Gobierno cumple con sus compromisos y este es uno de ellos. Porque el IPC interanual se incrementa en un 2,5%, sus pensiones van a subir un 2,5%. Si se incrementa en un 3%, esa subida va a ser la misma de un 3%. Y en el caso de que la evolución del IPC fuera negativa, entonces las pensiones no bajarán. Es así de sencillo y así de justo, porque esta es una de las principales bondades de este proyecto de ley. Señorías del PP, ¿ustedes son conscientes de lo que este veto significa? Mira que se lo expliqué en la comisión el pasado jueves, pero debe ser que no lo hice bien. O lo mismo es que ni siquiera lo reflexionaron, porque 5 minutos después, justo después de terminar el debate en la comisión y de la aprobación del dictamen del proyecto de ley, concretamente a las 14:05, volvieron a registrar el voto particular del veto. A ver si ahora en el Pleno, que hay más señorías del PP, logro convencerles y reflexionan. Esta postura del PP significa negar a casi 9 millones de hombres y mujeres españolas unas pensiones dignas, sin pérdida de poder adquisitivo, por tanto ajustada a la evolución del índice de precios al consumo. Estos hombres y mujeres a los que ustedes ahora quieren negar unas pensiones dignas fueron los que con sus ingresos sostuvieron sus casas y las de sus hijos e hijas en la crisis del ladrillo que ustedes generaron con su política de liberalización del suelo, que acabó en esta Ley 23/2013 de 23 de diciembre, a la que ustedes ahora quieren volver. Una crisis económica que a día de hoy ni los economistas más conservadores niegan que fue fruto de las ideologías radicales que ustedes defienden y que provocó una desregulación de los mercados que acabó en la implosión del sistema financiero. Una crisis económica que hoy en día ni los economistas más conservadores niegan que tuvo el peor de los tratamientos con la imposición de las políticas austericidas y de recortes que ustedes defendieron como auténticos hooligans, incluida la devaluación de los salarios y también la devaluación de las pensiones. Ustedes, la derecha liberal radical, tuvieron el dudoso honor de ser los creadores de un modelo económico sustentado en la precariedad de los españoles. Precarizaron hasta la libertad, de la que tanta gala hacen últimamente, con la aprobación de la Ley Mordaza, para impedir que los españoles y las españolas, indignados por sus políticas, pudieran alzar sus voces. El lema de su Gobierno pudo haber sido «pobres pero libres» y acabó siendo «pobres y amordazados». Por suerte, ahora tenemos un Gobierno progresista, el de Pedro Sánchez, cuya forma de solucionar una crisis sobrevenida de las dimensiones de esta pandemia es muy distinta, ya que su objetivo es no dejar a nadie en el camino, de no dejar a nadie atrás. Tampoco a los pensionistas, que han visto como en esta canción sus hijos e hijas han estado protegidos por ese escudo social del Gobierno de España a través de mecanismos
superconocidos como los ERTE, la ayuda a los autónomos, la ampliación de la cobertura de la prestación al desempleo, el bono social eléctrico, la ayuda a los alquileres, últimamente el ingreso mínimo vital. En fin, un sinfín de medidas extraordinarias que han hecho frente al impacto no solo sanitario, sino además económico y social que ha supuesto esta pandemia de la COVID. Señorías del PP, le voy a reformular de nuevo esta cuestión, a ver si tengo ahora más suerte y me la contestan, que no lo hicieron en la comisión. Es que de verdad que me tiene muy intrigada, señora Fernández. Si las personas, casi 9 millones de pensionistas, no les importan a sus intereses partidistas, ¿por qué tampoco les importa poner en riesgo y en peligro la llegada de 16.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, cuya justificación está recogida en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? ¿De verdad que no les importa? Triste, es muy triste. Cuestionar la reforma del sistema público de pensiones es cuestionar la recuperación de nuestro país tras la pandemia. Es cuestionar también la transformación estructural de nuestra economía y de nuestro país a medio y largo plazo. Ese es su sentido del patriotismo y su intención, señorías, volver al pasado. Creo que son suficientes las razones para rechazar su voto.